Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hacer una entrevista casi por el éxito que ha tenido un fenómeno de unas charlas que nacían en el Real Club Náutico de Arrecife ya hace unos cuantos años, y cómo de una manera informal se estableció una serie de charlas en las que acudía la gente y que iba reclamando unos temas, y que al final ya son casi 70 las charlas y se ha convertido casi, por decirlo de una manera, como un fenómeno viral, pero en verdad en lo físico. Estamos hablando de las charlas que da Lola Sola. Ella es terapeuta cognitiva y que aborda temas que algunos pues a veces son tabú o que no sabe cómo abordar, temas como la muerte, la felicidad, las adicciones. De estos temas y de otros muchos más vamos a hablar con Lola Sola. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ayer tocaba charla, ¿no? En el casino. Sí, en el ayer tuvimos charla y hablamos sobre la humildad. La humildad, pero esos temas son como muy grandes. ¿Se llega a veces a las conclusiones directas? ¿La gente sale con una conclusión de esas charlas? Bueno, yo creo que no son temas grandes, son temas pequeños, son temas sencillos, y de los temas sencillos es de los temas realmente que podemos aprender. Yo creo que sí, yo creo que la gente vuelve porque la gente compartimos y aprendemos cosas. De hecho, yo cuando termina cada charla le pregunto, ¿hacemos la siguiente? ¿No se han aburrido? Dice, no, queremos volver. Y ahí se acuerda, es una especie como de democracia, ¿no? El tema de la siguiente charla. Sí, de hecho yo le llamo charlas a la carta. Entonces, cuando terminamos esa charla, las personas que asisten a la charla pueden proponer un tema. Entonces, ese tema se coge, entonces ya sabemos la próxima fecha y la próxima charla. Claro. Vamos a ir abordando temas que han sido exitosos, porque esta entrevista me la recomendaba el propio presidente del Club Náutico, Julio Romero, y me decía, dice, Andrés, es que Lola llena la sala César Manrique, la grande, y la verdad que tienes que escuchar, o sea, y tienes que ver la gente que acude como en manada, por decirlo, porque quiere estar. Una de tus especialidades son las adicciones, ¿vale? Sí. Vamos a abordar ese problema, porque uno cuando en una entrevista, pensaría adicciones, pues a las drogas, al alcohol. Van por ahí, cuando tú hablas una charla sobre las adicciones, ¿cuáles son las adicciones? ¿A cuáles te refieres? Bueno, la adicción es una enfermedad. A mí me gustaría leer algo porque creo que es muy importante y a partir de ahí quizás te puedo contestar mejor. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza porque tiene un conjunto de signos y de síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones de pensamiento y negación ante la enfermedad. Entonces, normalmente nosotros pensamos que las únicas adicciones que tenemos son las adicciones a las drogas o sustancias. Físicas, ¿no? Como cosas... Pero no. Tenemos, por ejemplo, una de las primeras adicciones con las que el ser humano se encuentra es la comida. Es decir, nosotros desde muy niños empezamos a utilizar la comida para poder tapar ciertas incomodidades. Eso tiene que ver con las necesidades orales que no han sido cubiertas. Otra adicción que compartimos... ¿Cómo es eso? ¿Cómo que...? Dar un ejemplo. Vale, si por ejemplo un niño, por los motivos que sea, no recibe atención en su comida, es decir, ¿por qué el niño al principio necesita el chupete? ¿Por qué el niño al principio necesita la teta? Aparte de que necesita la teta porque es el alimento genuino y necesario, también está en una etapa oral donde todo su mundo lo experimenta, claro, efectivamente por la boca. Entonces fíjate qué interesante, por ejemplo, beber tiene que ver con la boca, fumar tiene que ver con la boca. Entonces la boca está en el centro... Comer tiene que ver con la boca, tiene que ver con carencias que en su día no fueron cubiertas y entonces eso crea en la persona una alteración. Entonces, a medida que va creciendo, va tratando, utilizando esa vía para calmar pues, estrés, ansiedad o otro tipo de sentimientos que son incómodos. O sea, tendemos a rechazar aquello que es incómodo. Claro. Bueno, conocemos entonces las adicciones a las cuestiones físicas, químicas, sí, casi, la droga, el alcohol. ¿Cuáles son adicciones peligrosas que no están relacionadas con lo físico? ¿Cuáles dirías tú? El pensamiento. El pensamiento, esa era la segunda. ¿Somos adictos a qué? ¿A pensar? Somos adictos a pensar. Somos adictos a pensar y a pensar de una manera inadecuada. Es decir, la mayoría de las veces estamos pensando pensamientos que son irracionales.
Y si el pensamiento está relacionado con el sentimiento, entonces esos sentimientos que nosotros estamos experimentando como consecuencia de ese diálogo interno que nosotros tenemos, estamos teniendo también sentimientos que son irracionales. Y esos sentimientos crean o activan nuestra conducta. Entonces mira qué interesante, si tú estás pensando de una manera inadecuada, estás creando unos sentimientos que no son reales y estás teniendo una actitud o una vida que no es real. Entonces estamos... ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe cuándo se debe o no pensar o pensar de una manera? ¿Cómo sabemos que pensamos correcta o incorrectamente? Bueno, se podría decir que yo sé que estoy pensando de una manera adecuada cuando yo permanezco en paz, en quietud, cuando no genero estrés. Sí, porque también luego todo es la ansiedad que uno tiene. Sí. De hecho, la ansiedad, por ejemplo, es una defensa que utilizamos para no sentir. La ansiedad, en última instancia, son pensamientos atemorizantes, muy rápidos, muy sutiles, donde tú estás teniendo un diálogo y le estás dando una información a tu cuerpo, y tu cuerpo rápidamente se prepara porque hay un peligro. No es real, pero sí es real a un nivel, porque la mente está dándole una información al cuerpo. Incluso hemos creado un peligro que a lo mejor no existe. No existe, exacto. Entonces nosotros tenemos muchas experiencias que realmente no existen. Ejemplo, tú a lo mejor vas a hacer un viaje, y vas a hacer un viaje en Navidad, y tú estás trabajando aquí y estás pensando aquí lo que vas a hacer en Navidad, y eso lo repites durante 3 semanas. Cuando llega tu viaje, tú ya has vivido ese viaje. Ya, incluso puede ser frustrante porque a lo mejor no se cumplen unas expectativas. Exacto. O estás proyectando un estado de ánimo que tienes ahora porque tienes un exceso de trabajo, entonces estás proyectando cómo te vas a sentir en el futuro. Claro. Las adicciones físicas, ¿vale? Bueno, yo entiendo que por ejemplo, para drogas o alcohol, sí, hay unas terapias físicas, habrá unos centros de tratamiento, de desintoxicación y demás, pero luego entrará un periodo en el que el psicológico es lo difícil, ¿no? Cuando ahí no sé cómo lo abordas tú, cómo recomiendas, si se puede recomendar, cómo se trata una persona que a lo mejor ya en la primera fase se ha limpiado, por decirlo de una manera, pero a lo mejor todavía puede volver a reincidir. Bueno, es un tema que necesitaríamos mucho más tiempo para poder abordarlo, pero bueno, brevemente, si puede ser. Brevemente, yo estoy especializada en adicciones químicas y no químicas. Ajá. Entonces uno de los métodos con los que yo trabajo y trabajamos otros especialistas de otra área, por ejemplo Suecia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, por ejemplo, es que partimos de la base. Por eso he querido leer lo que dice la definición. Efectivamente. Entonces, hay un modelo que se llama el modelo o tratamiento Minnesota. Minnesota, me vale, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que es un tratamiento que está diseñado para tratar el tema de las adicciones químicas. Entonces, tiene varios puntos. El punto más importante es que parte de la base que el adicto, que así se llama, o el dependiente químico, está enfermo. Pero no es culpable de estar enfermo, es responsable. Es decir, una vez que tú vas a un especialista y le dices, mire, usted tiene un problema, usted tiene una dependencia, en ese momento empieza realmente el primer paso para el recorrido a la recuperación. Entonces, el enfermo, el adicto, tiene que reconocer que tiene una enfermedad, que no es culpable de ella, pero que sí es responsable. Ajá. Entonces, una de las premisas básicas para poder empezar este tratamiento es que el adicto necesita entrar en un proceso de abstinencia y no puede consumir ningún tipo de droga. Ejemplo, si una persona es adicta a la cocaína y bebe alcohol, tiene que dejar también el alcohol. Lo que vaya asociado. Claro, porque cuando hablamos de adicción química hablamos de una alergia. Y aunque tú, por ejemplo, parece ser que la cocaína es la sustancia que hace que tú pierdas el control, realmente tú tienes una alergia física. Por eso leíamos antes que es una enfermedad físico y psicoemocional. Entonces, el adicto es una persona que ha desarrollado una alergia y que en el momento que toma contacto con la sustancia, el cuerpo produce una alteración que afecta a todas las áreas de su vida. Afecta a la física, afecta a la mental, afecta a la emocional y afecta a la espiritual. Entonces, lo primero de lo primero para empezar un tratamiento, que la persona tiene que reconocer que tiene un problema y que quiere solucionarlo. Sí, si no, es muy difícil. Muy difícil. Me decías el otro día, cuando cerrábamos esta entrevista, que hay adicciones a todo. Por ejemplo, a las nuevas tecnologías. No sé qué situaciones se te han planteado en tus terapias. Las nuevas tecnologías, la palabra lo dice, al ser nuevo todavía necesitamos que pase un poco más de tiempo para que haya consecuencias. El problema de la adicción es que no se cuantifica hasta que no hay consecuencias. Entonces ya hay problemas.
Bueno, solo hay que darse una vuelta por la calle y ver las personas que están sentadas una enfrente de otra en una cafetería y están chateando. Un ser humano con otro ser humano que está ahí, lo que les separa es una pantalla. Entonces yo creo que dentro de quizás 10 años vamos a tener serios problemas. Hay una adicción, por ejemplo, muy importante, pero muy sutil, que es el tema de los deportes de riesgo. Sí. Sí, hay personas que están entrando en competiciones, sí, que llega un momento que viven para el deporte, porque el problema de la adicción es que la adicción te va haciendo dependiente, te va convirtiendo en esclavo y al final acabas viviendo por y para eso. ¿Y los deportes de riesgo por qué? Porque le genera algo, a lo mejor una sustancia, algo cuando se encuentra en una situación. Bueno, hay muchas personas que en el deporte encuentran amor propio, encuentran autoestima, encuentran valor. Entonces, claro, estas competiciones necesitan 10 horas de entrenamiento, 9 horas de entrenamiento. Y ¿Qué ejemplo de deporte estás dando? Porque entiendo que... ¿Cómo se llama? Un Ironman. Por ejemplo. Que a lo mejor es... Por ejemplo, la persona vive solo para eso, pero es que esas personas tienen familia, esas personas tienen hijos. Estás sacrificando, claro, 4 horas diarias. Claro, exacto, o 5. Y luego no solamente eso, sino que tienes que tener una rutina, tienes que descansar. Entonces te vas alejando de los patrones normales y vas haciendo tu propio patrón disfuncional. Entonces, Lola, ¿podrías decir que no es recomendable ese tipo de deporte? No, todo es recomendable. O sea, yo no creo en que haya cosas prohibidas. Yo creo que el ser humano a veces no sabe relacionarse con las cosas. Es decir, el problema no está en el deporte, el problema no está en el alcohol, el problema está en cómo yo me relaciono con el deporte o cómo yo me relaciono con el alcohol. Entonces, cuando una persona se relaciona con algo y lo hace de una manera desequilibrada, significa que dentro de la persona hay algo que no funciona. El deporte es el síntoma, el alcohol es el síntoma, la cocaína es el síntoma, chatear es el síntoma. O sea, ¿qué te ocurre a ti para que tú necesites estar chateando 6 horas? ¿Qué hay dentro de ti? Sí, ¿no? Claro. Y esto en las familias, por ejemplo, va a cambiar la concepción de las familias a lo mejor. El otro día alguien decía, algún gurú de los medios de comunicación decía que, por ejemplo, la televisión, cuando era una cuestión familiar, había una televisión alrededor de la familia, todo el mundo se sentaba alrededor de la televisión, que eso ya no va a existir, que ya hoy en día uno se pone con su tablet, otro se pone con su ordenador. ¿Eso se constata que va a haber un cambio, no sé si social, por ese tipo de nuevas tecnologías? No lo sé porque... Bueno, eso ya tendría que ser tu opinión. Claro, eso tendría que ser un especialista. Yo lo que sí veo, por ejemplo, que no va reñido el progreso, pero nosotros somos humanos. Entonces, no somos solo personas que utilizamos la tecnología. Entonces, yo creo que debe de haber un momento para la familia, que debemos de comer todos juntos. Que si tú vas con unos amigos a tomar un café, los móviles hay que guardarlos, porque tú estás con esos amigos. Que tenemos que aprender dónde empieza una cosa y cuál es el momento de ejecutarla. Creo que lo hemos mezclado todo. Claro, es complicado también. Lo que se dice es aplicar bien, las nuevas tecnologías son buenas y las hacer un uso adecuado de las cosas, un uso funcional. Claro, y no obsesionarnos. Ya para dejar esto de las adicciones, también, por ejemplo, una recurrente y también a veces el tema del sexo, también hablamos de cosas tabú. Yo me acuerdo cuando salía Michael Douglas, el actor, y decían que era adicto al sexo, y había mucha gente como diciendo, joder, el tío rico de encima adicto al sexo, ¿no? Porque era como, hasta se valoraba, pero ¿qué problemática puede tener alguien que es adicto al sexo? Hay 2 adicciones que son complejas en su tratamiento y complejas para la persona que las padece y para las personas que participan de la enfermedad o de la recuperación. Una es el sexo y otra son los trastornos alimenticios. ¿Qué pasa con el sexo? El sexo es algo que está en la vida. Entonces, si para tú recuperarte de una adicción se necesita abstinencia completa, ¿qué pasa cuando una persona reconoce que es adicto al sexo? De entrada no puede tener sexo. Entonces, si él tiene una pareja, la pareja tiene que apoyar eso. Entonces, las enfermedades no solamente son personales, son familiares y son sociales. Entonces, la adicción al sexo son adicciones complejas que tiene que participar no solamente el que las padece, sino la persona que interactúa y requiere muchas fases. Entonces, al principio hay que tener una abstinencia, porque la adicción al sexo es igual que la adicción a la cocaína, tiene los mismos síntomas y el mismo comportamiento. Y los trastornos alimenticios lo mismo. Es decir, la persona, o bien porque padece una anorexia nerviosa, o bien porque padece una bulimia nerviosa, o bien porque tiene algunos índices dentro de lo que es la obesidad, no puede dejar de comer. Ahí no puede tener abstinencia completa. Entonces ahí imagínate lo difícil que es cuando tú tienes un sistema de creencias que dice que vas a engordar.
Entonces, o comes y pierdes el control y luego te castiga, o no comes y tienes el control y vences casi el instinto de hambre. Entonces son adicciones, hay adicciones que son mucho más complejas. La anorexia parece que estuvo como de moda, fue un tema muy recurrente por los medios y ahora se oye menos. ¿Sigue siendo un problema? ¿Se te presentan...? Sí, sigue siendo un problema. De hecho, incluso ahora yo me atrevería a decir, solo son opiniones personales, ¿no? Sí. Que hoy en día, tanto la mujer como el hombre, estamos muy atrapados en el culto al cuerpo. Entonces, vale, a lo mejor no llegamos a tener una anorexia, pero sí estamos obsesionados por la imagen, estamos obsesionados por el cuerpo. O sea, cada vez le estamos dando más valor al físico y no estamos valorando o cultivando otros valores internos. Pero luego los médicos nos recomiendan mucho ejercicio, estar en forma. Y es ok, hacer ejercicio, estar en forma, pero no vivir para eso. No. O sea, en el momento que algo ocupa demasiado espacio en tu mente, significa que ahí está ocurriendo algo. Sí, comer normal, hacer un ejercicio normal. Claro, no hay alimentos prohibidos, todos los alimentos están ahí para que nosotros podamos disfrutar de ellos y con ellos. Sí, luego habrá que suministrar las cantidades que... No hemos visto a ningún animal dándose un atracón. Sí. Y después llamar a otro animal y decir, oye, tengo que ir al psiquiatra o tengo que ir al psicólogo o al terapeuta porque tengo ansiedad. Es decir, somos nosotros los únicos, los humanos, que como no manejamos nuestras emociones, como estamos fuera de nosotros mismos, como no nos dedicamos tiempo a nosotros, pues entonces necesitamos paliar esa ansiedad con las gratificaciones. Vale. Las gratificaciones se convierten en adicciones, las gratificaciones se convierten en nuestros mejores amigos. Madre mía. Seguimos avanzando. Venga. Temas que han sido, lo digo porque familiares míos han acudido a tus charlas, el propio Julio y tú también, que me decías cuando hablábamos. Temas que han causado, bueno, que crearon debate y que interesaron mucho. Por ejemplo, el tema de la muerte creo que fue una de las conferencias que más... ¿Qué inquietudes presentaba la gente cuando tú hablabas sobre la muerte? ¿Temores o...? Bueno, yo creo que el ser humano, como digo, solamente son mis opiniones, yo creo que el ser humano... o que yo tengo dos miedos, entonces uno es a la locura y otro es a la muerte. Cuando nos volvemos locos no sabemos qué hay más allá de la locura y cuando morimos realmente no sabemos qué hay más allá de la muerte. Entonces son temas que como humanos realmente nos dan miedo, ¿no? El temor a la incertidumbre, a lo que no sabemos. sabemos. Claro, a lo que no sabemos, porque realmente no lo sabemos, no sabemos qué pasa. ¿Nadie ha venido para contarlo? No. Entonces, bueno, la visión que yo quise dar en esa charla de la muerte es que realmente nosotros vivimos en un mundo dual, vivimos en un mundo impermanente y la muerte forma parte de la vida. Entonces, que mi teoría es que yo voy a morir de la misma manera en que vivo. O sea, la vida y la muerte es lo mismo. Entonces, si yo no aprendo a vivir, no voy a aprender a morir. Entonces yo creo que lo más importante, cada día morimos un poco. Cuando tú te descuidas, cuando tú no eres capaz de darte ese tiempo que tú necesitas, cuando no eres capaz de comunicarte contigo, quién soy, qué necesito, hacia dónde voy, si todo eso lo descuidas, eso es una muerte. Sin embargo, de esa muerte no hablamos, porque no hemos insensibilizado a eso. Hablamos más de la muerte, del final, de la última estación. Entonces yo estoy más interesada en el día a día. O sea, ¿qué tengo yo hoy para regalarle al día? Porque eso es lo que el día me va a devolver a mí. Entonces yo creo que cuando vivimos de una manera diferente, la muerte forma parte de la vida. ¿Tú eres partidaria de esa frase que siempre se dice, lo de vivir como si fuera el último día? O, ¿sabes? Esa frase es muy bonita, pero es difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil porque tenemos que estar muy desapegados y vivimos en un mundo de apego. Pero sí, es una meta. Claro. Estar tan libre que estar dispuesto a soltar cualquier cosa. Que la muerte venga y decir, oye Lola, que he venido a por ti. Vale, perfecto, llévame. Yeah. No, es que a mí si me dijeran que fuera el último día, pues lo primero, no voy a trabajar. Lo primero, no voy a trabajar. Me fundo toda la cuenta corriente que tengo y después ya veremos. Pero claro, supuestamente luego habría más días y por eso es complicado, ¿no? Sí. A ver, otros temas. La felicidad. La felicidad, ¿qué problemas plantea? Porque también supuestamente es el fin también que todos pretendemos, ¿no? Pero sin embargo luego por el camino no es tan fácil. Claro, tendríamos que definir qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Porque, ¿y si nosotros tuviéramos una idea de la felicidad que no fuera real? ¿Y si nosotros tuviéramos una idea del amor que no fuera real? Entonces estamos persiguiendo la felicidad en un lugar que no es ok. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para ti? Sí, un momento de satisfacción, un momento pleno de estar, ¿no? Uno como
en una situación agradable, por decirlo de una manera. Claro, pero con unos valores que, claro, para mí será una cosa, para otros será... Claro, para mí la felicidad tiene que ver más con el interior. Para mí la felicidad tiene que ver más con quién eres tú y hacia dónde vas tú. Tener claro el camino. Sí, sí, y ocuparte. Es como, para mí la felicidad es como liderar tu vida. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Y entonces yo me hago cargo de mí mismo. Y entonces yo me proporciono esa felicidad. La felicidad es de dentro hacia afuera. Yeah. Porque bueno, a mí un coche me puede dar la felicidad y es ok, pero esa no es la felicidad. Eso es solamente algo que yo utilizo para darme comodidad. Lo que pasa es que nosotros confundimos, o creo yo, a veces, la felicidad con la comodidad. Y cuando tenemos que soltar la comodidad, porque tenemos que avanzar en nuestro proceso, nos quedamos enganchados en ese apego que yo llamo la zanahoria. Entonces renunciamos a nosotros mismos por lo que llamamos la felicidad. Y luego aquello que hemos renunciado después nos abandona. ¿Y qué son, por ejemplo, las familias? Son los grandes... No sé cómo decirte, ¿la familia qué papel juega en la felicidad? Uy, la familia juega un papel importantísimo. Las familias son nuestros primeros referentes. La familia es nuestra primera sociedad. La familia son nuestros primeros amigos. Es donde aprendemos. Nosotros aprendemos a través de imitación, sobre todo en una primera etapa de nuestro proceso. Entonces las familias son nuestros referentes. Yeah. Es que el otro día entrevistaba a un señor que daba muchísimas vueltas al mundo en barco y decía que con sus hijos de 4 y 7 años, algo así, estuvo 7 años en el barco. Entonces luego el hombre es como un gurú ha escrito las publicaciones más publicadas, vale la redundancia, de embarcaciones, ¿no? De barcos, de gente, de consejos para dar la vuelta al mundo y demás. Y al final el hombre lo que venía a decir, dice, mira, yo he estado en la Antártida, he estado en el Ártico, pero al final lo que él valoraba era pues estar 7 años en un sitio pequeño con su familia, y decía que al final sus hijos son todos marineros y que han sido buenos chicos. Y al final que digo que al final la superficialidad, que me refiero que cada uno tendremos la nuestra, al final digo que por eso no sé si la familia es como un núcleo. La familia es muy importante. De hecho, la familia, yo creo que una de las cosas más importantes que unos padres pueden dar a unos hijos es realmente darle la posibilidad de que puedan crecer en un ambiente seguro. Fíjate que no estoy hablando de dinero, estoy hablando de seguridad. Que el niño pueda expresarse, que los padres se puedan expresar, que los padres sepan que hay un espacio para tratar los asuntos de mayores. No se pueden tratar asuntos de mayores delante de los niños. Que lo hacemos, Que lo hacemos, sí. Entonces, para mí es el primer lugar. Entonces, ese lugar se puede convertir en una plataforma de seguridad y tomarlo como referente, o se puede convertir en una plataforma de estrés y disfuncionalidad. Claro. Ya se nos ha ido el tiempo, te dije, Lola, que esto volaba. Para la gente que nos haya visto, ¿cuándo das las conferencias? Si se sabe ya cuál va a ser el próximo tema, y también cómo se pueden poner en contacto contigo también. Bueno, pues las conferencias las damos el último martes de cada mes. Eso fue ayer ya. Claro, entonces la manera es llamando al Club Náutico, por ejemplo. ¿Y ya se fijó la fecha de la próxima? No, todavía no la hemos fijado, porque ahora va a haber, como es Navidad y eso, vamos a hacer unos cambios. Entonces, aún no sabemos. Ayer, por ejemplo, no pusimos la fecha todavía. Ya. Sí. Vale, y luego, porque tú resides en Las Palmas, pero vienes martes y miércoles. Sí, yo vengo martes y miércoles y paso consulta aquí en el Gran Hotel. Bueno, o sea, quien quiera que también que pregunte por aquí. Sí, también. ¿En las redes sociales estás? O no, solo tengo un blog. Solo tengo un blog donde yo, bueno, después de cada charla, yo, por ejemplo, hago un artículo y lo coloco. Entonces, por ejemplo, ayer hubo una charla sobre la humildad y he escrito un artículo. Quien ponga en Google Lola Sola... Sí, lolasolazor.com. Entonces, las personas que quieran leer algún escrito o algunos artículos sobre otras cosas, sobre otras charlas, pueden entrar al blog. Es lo único que tengo. Bueno, también, seguro que ya saben a dónde acudir. Pues Lola, ha sido un placer. Había otros temas, pero ya el tiempo se ha ido, pero también lo dejamos para quien quiera acudir a esa charla. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Las palabras de Lola Sola, en este caso terapeuta cognitiva, pero especialista también en adicciones. La primera parte de la entrevista lleva un poco de eso, ¿no? A veces las adicciones siempre pensamos a las sustancias químicas, ¿no? A cuestiones físicas, ¿no? De nuestro cuerpo, pero también en la mente, y también adicciones, bueno, de todo tipo ha explicado. También temas como la felicidad, la muerte. A veces yo le preguntaba como temas muy amplios, muy complejos, y me dijo, no, al revés, son temas muy pequeños que tienen solución, y para ella tiene su solución también con esta terapia y con una técnica que en este caso ella tiene en sus consultas. Y también, quien no ya lo sabe, los últimos martes de cada mes en el Real Club Náutico de Arrecife ella da esas conferencias. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.